Vamos a ver uno de los siguientes tejidos conjuntivos, que es el tejido conjuntivo especializado óseo. Este tejido conjuntivo, realmente la manera correcta de estudiarlo sería primero el tejido cartilaginoso, ¿sí? Porque hay algunas cosas que a partir de esto nos van a permitir desarrollar el tejido óseo en un tipo de osificación, ¿sí? A un tipo de osificación. Ahora, sin embargo, su sílabo está de esta forma y tenemos que desarrollarlo y adecuarnos a eso, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver hoy día, y por ahí también la coordinadora de la academia me ha enviado algunas preguntas para desarrollar, hay una mezcla, y tejido cartilaginoso y tejido óseo, porque los dos van de la mano. Por lo tanto, el día de hoy vamos a repasar tejido óseo. De ahí vamos a revisar algunas preguntas que les han tomado en su último examen de recuperación, porque me dicen para ver si es que han contestado de manera correcta. Y de ahí vamos a dar algunos alcances importantes para estudiar posteriormente el tejido cartilaginoso, ¿ya? Entonces, como siempre lo hemos venido esquematizando, va a haber características, va a haber funciones, y de ahí va a haber algunas clasificación, algunos puntos importantes a detallar, las células y todos sus componentes, ¿sí? Entonces, primera característica. Lo que posee escasas células. ¿Sí? Escasas células. De ahí ya vamos a ver los tipos celulares que existen dentro del tejido óseo, ¿ya? En cuanto a los tipos celulares, vamos a tener en cuenta porque algunos cambia alguna letra y cambia el nombre, y para algunas personas puede ser muy confuso, ¿ya? ¿Qué más? Posee abundante sustancia intercelular. Y esta sustancia intercelular va a formar parte ¿de quién? De la matriz extracelular, que forma parte del tejido conjuntivo. Y ese tejido conjuntivo, ¿de quién estamos hablando? Del tejido conjuntivo, que es el tejido óseo, ¿ya? Ahora, esta abundante sustancia intercelular va a ser rica en algunos minerales, que es el calcio, el fósforo, dos de los principales, y por ahí colágeno. Dentro de los principales, el colágeno es el colágeno tipo 1, siendo el colágeno tipo 1 el que representa el 90% de colágenos que existe dentro del tejido óseo, ¿ya? Esto es importante y hay que resaltarlo porque así ha sido pregunta del examen, especialmente el 90%, ¿ya? Recordar algo por si no lo tengan a la mano, algo que ya hemos hablado, recordar que el tejido conjuntivo tiene dos componentes. Una que es la matriz la matriz extracelular, perdón, extracelular. Esta a la vez se divide en sustancia fundamental, base o amorfa y célula, y las fibras. Entonces aquí tenemos a las células. Este de acá se subdividía en los glucosaminoglucanos, los proteoglucanos y las glucoproteínas, ¿ya? ¿Por qué les recalco esto? Porque en la clasificación o cuando ustedes estudien características o algunos componentes del tejido óseo, también el cartilaginoso, les van a hablar los glucosaminoglucanos más importantes, ¿cuáles son? Los proteoglucanos, ¿cuáles son? Y las glucoproteínas, ¿cuáles son las más importantes? Las fibras, entonces ya estamos viendo que dentro del tejido óseo, la fibra más importante es la colágena. ¿Pero cuál colágena? La colágena tipo 1. ¿Sí? Entonces, esa es la más importante. ¿De acuerdo? Seguimos. Ahora, es un tejido muy vascularizado. Es un tejido muy vascularizado, ¿ya? Muy vascularizado. Ahora,
Esta vascularización se va a dar por vasos sanguíneos muy pequeños que van a venir desde la parte externa del hueso, como también de la parte interna, que es la médula ósea. Y además va a contar con mucha inervación. Es decir, va a tener abundantes nervios. ¿Ya? ¿Qué más? No hay difusión. No hay difusión de sustancias. ¿Por qué? Porque al estar muy vascularizado no es necesario. Y además porque su matriz extracelular es muy, muy dura en el hueso. Por lo tanto, no va a permitir la fácil difusión de sustancias. ¿Qué más? Está cubierta externamente por una capa. ¿Y esa capa cómo se llama? Periósteo. Pregunta de examen. Internamente, a ver, disculpen chicos un momentito porque es... Ya. Internamente por algo que se llama el endostio. ¿Eh? Chicos, esperen un momentito porque se ve muy, muy lento. Ahora, ¿ya? Por el endostio. ¿Qué más? Hay una manera de crecimiento, ¿ya? Por aquí lo vamos a poner. Hay dos tipos de crecimiento que lo vamos a ver especialmente en el tejido cartilaginoso. Dos tipos de crecimiento. ¿Ya? Hay un crecimiento que se llama por aposición y un tipo de crecimiento que se llama el crecimiento intersticial. ¿Qué quiere decir el crecimiento por aposición? Es que las células que están más externas van a crecer y van a viajar hacia la parte más interna del hueso. ¿Sí? Y un crecimiento intersticial es que las células que están en la parte interna se van a dividir y van a dar origen a sus vecinas. Cambio el otro, desde la parte externa van a viajar y van a dar origen a las células más profundas. El hueso presenta uno de estos dos tipos, que es el crecimiento por aposición. ¿Sí? Crecimiento por aposición. ¿Qué más? Se desarrolla a partir de un molde de cartílago. ¿Ya? Un molde de cartílago. Y esto de acá va a ser para un solo tipo de hueso. Vamos a ver que hay tres tipos de cartílagos. El tipo de cartílago más común que da origen al hueso es el tipo de cartílago hialino, que lo vamos a ver en la siguiente semana, en la siguiente clase. Previo o a partir ¿de qué? De cambios o fuerzas físicas, ¿ya? A partir de estímulos, hay que ponerlo. Estímulos físicos y químicos. ¿Ya? Es renovado continuamente porque el hueso tiene la capacidad de que ante estímulos externos, sea por ejemplo la fuerza, el movimiento, permite que el hueso se desarrolle y haya una generación de hueso nuevo. ¿Eh? Otro, los estímulos a responder son estímulos, por lo tanto, físicos, son químicos, nutricionales. ¿Ya? Pero hay algunas investigaciones que dicen que aquella fuerza que hagamos sobre los huesos, eso permite el mayor crecimiento de los huesos. También aquellos estímulos de calor o electricidad permite también el desarrollo del hueso. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, dentro de las funciones tenemos primero función que cumple el esqueleto, por ejemplo, función de sostén o de soporte. ¿Qué más? Función de protección, por ejemplo, en el cráneo, también en el tórax, también en la cintura escapular, en la cintura pélvica. ¿Sí? ¿Qué más? La reserva de minerales, especialmente de calcio y fósforo. ¿Qué más? La hematopoiesis.
la hematopoiesis. ¿Qué quiere decir hematopoiesis? La generación de células sanguíneas, ¿sí? Y por último, el almacenamiento de grasa, ¿sí? Perfecto. Entonces, chicos, ¿hasta aquí alguna pregunta que tengan? ¿Todo bien? ¿Preguntas o dudas que tengan, chicos? Las preguntas, chicos, que tengan. Chicos. ¿Una pregunta o duda? Chicos, ¿están ahí? ¿Alguna pregunta, chicos, o dudas? Chicos, ¿están? Chicos, ¿está escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor, sí se escucha. Ya, listo. Entonces seguimos. Ahora, ¿los componentes cuáles son? El primer componente, que es de la parte externa o la envoltura externa, se llama el periósteo. ¿Sí? El segundo, que está internamente al hueso, se llama el endostio. Y ahí vamos a ver, más o menos quiero que se imaginen un hueso largo, más o menos. En la parte interna tiene algo que se llama la médula ósea roja. Esto internamente está envuelto o está recubierto por el endostio y externamente está recubierto por el periósteo. Por aquí además va a haber algunos conductos que ya vamos a ver cuáles son sus nombres, y esos conductos también están recubiertos por endostio, ¿sí? El otro componente es la matriz extracelular. La matriz extracelular, ¿sí? Y como es matriz, es un componente del tejido conectivo. ¿Quién es el otro componente? Las células, ¿sí? De la matriz extracelular. Ahora, en las células, eso sí tenemos que verlo, hay una subclasificación que hay, y nos dice que hay células osteoprogenitoras, hay células que son las células del osteoblasto, y estas evolucionan y son los osteocitos. Las otras son las células de revestimiento. Y por último, los osteoclastos. Osteoclastos. ¿Sí? Si es que se dan cuenta, por una letra varía mucho el nombre, ¿ya? Osteoblasto, osteocito, osteoclasto. Células osteoprogenitoras u osteogénicas y células de revestimiento, que son células que lo estamos viendo acá. ¿Sí? Recordar, además, que en la matriz extracelular, el principal componente, vamos a tener que hay una matriz
orgánica y una matriz inorgánica. ¿Ya? Y ahí vamos a ver quién compone cada uno. Ahora, la imagen que estamos viendo en la parte superior es la imagen de un hueso, de un tipo de hueso, que se llama un hueso maduro, compacto o laminar. ¿Ya? Lo he puesto como para que se vayan dando cuenta cómo está conformado. En la parte interna, este es el corte, si queremos, cógelo acá, el corte de esto, y esto lo hemos llevado a una mayor ampliación. ¿Sí? La parte de acá es todo lo que está recubriendo por médula ósea roja, y esta es la parte más externa. ¿Sí? Esto de acá. Entonces, esto sería el periósteo, aquí estaría el endostio, y por aquí algunos conductos, tanto longitudinales como transversales. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, esto es la importancia de saber cuáles son los componentes del tejido conectivo óseo. ¿Ya? Espérenme, chicos, un momentito. Listo. Continuamos, chicos. Ahora vamos a ver cada componente. ¿Sí? Entonces, cada componente, el primer componente que estábamos viendo es el periósteo. ¿Ya? El periósteo, que es la capa más externa del hueso. Sin embargo, si nosotros tenemos una capita aquí, miren, ¿ve? Este es el periósteo, aquí está el hueso, esta se va a rodear por una capa. ¿Sí? Por una capita de acá. Ahora, esta capa va a estar unida al hueso por unas fibras, que ya lo vamos a ver. ¿Cuál es el nombre de esas fibras? ¿Sí? Es como cuando ustedes retiran el cintiscosh de una estructura o de una superficie, se va a ver como unos pelitos que se van despegando. ¿Ya? Así es de igual manera el periósteo. El periósteo, a su vez, se va a dividir en dos capas. Entonces, primera pregunta te pueden hacer, ¿cuál es la capa más externa del hueso? Más externa del hueso es el periósteo. Y de ahí te pueden hacer, ¿cuántas capas tiene la capa más externa del hueso, que es el periósteo? Tiene dos. Esas dos capas son, uno, que es la capa externa, o también del periósteo, o también llamada fibrosa, y otro que es la capa interna del periósteo, o también llamada osteogénica. Osteogénica. ¿Ya? Ahora, si nosotros lo queremos representar de alguna forma y lo hacemos, aquí lo estamos viendo en una vista longitudinal, si lo vemos en un corte transversal, la capa más externa se llama fibrosa porque va a haber abundantes fibras desordenadas y compactas que van a estar envolviendo al hueso. Por debajo de esta va a estar células. Esta sería la capa externa. Por debajo de esto va a haber una capa que es la capa interna. Esa de aquí va a haber células muy pequeñas, aplanadas, y unas células un poco más gorditas o cúbicas. ¿Sí? Y todo esto de acá va a ser el periósteo. ¿Ya? Entonces van dando cuenta, la capa externa se llama fibrosa porque tiene abundantes fibras, colágenas especialmente, y la capa interna se llama osteogénica. ¿Por qué? Porque va a contener células, que son las células osteogénicas u osteoprogenitoras, como les decía, y las células que son los osteoblastos, que a partir de aquí van a ir desarrollando hacia adentro por un crecimiento por aposición para que se desarrolle más hueso. ¿Sí? Entonces, esto quiero que se acuerden del periósteo. Ahora, se preguntarán, en todo el hueso, por ejemplo, si tenemos nuestro huesito acá, en todo el hueso habrá periósteo, estará envuelto de periósteo, es decir, en la parte externa. No. Hay lugares en donde no va a haber
periósteo. ¿Y cuáles son? Y puede ser pregunta de examen. ¿En qué lugares no hay periósteo? En donde se insertan en la inserción de los ligamentos, en la inserción de los tendones y a nivel de las articulaciones. Es el lugar en donde no hay periósteo. Y de ahí yo les dije que había unas fibras que permitían la unión del periósteo al hueso. ¿Cómo se llaman esas fibras? Y si ha sido pregunta de examen, se llama fibras de Sharpey. ¿Ya? Esto sí ha sido pregunta de examen, ¿no? Entonces, si se van dando cuenta, ya estamos aquí. Miren, esta es la cápsula protectora o también denominada, se llama periósteo, la capa. Aquí hay fibras que lo unen al hueso en sí, y estas fibras son las fibras de Sharpey. ¿De acuerdo? Esta capa protectora, que es el periósteo, tiene dos capas, la capa externa fibrosa y la interna osteogénica. Recordar que fibrosa se llama porque hay abundantes fibras y osteogénica porque ahí contiene a las células osteoprogenitoras y a los osteoblastos. ¿De acuerdo? ¿No? Seguimos avanzando. Ahora, tenemos la siguiente que viene a ser el endostio, ¿sí? Ahora, el endostio sí tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque en el endostio va a estar contenida en la parte interna del hueso, especialmente en la médula ósea, todo lo que va a rodear a la médula ósea roja. Y también en los conductos, ¿sí? En los conductos que van a estar por acá. Unos conductos que ya lo vamos a ver más adelante cuáles son, ¿ya? Ahora, entonces, en este endostio se va a encargar del revestimiento. El revestimiento interno del hueso y de los canales del hueso, que vamos a ver más adelante cuáles son esos canales. Y además, estos de acá van a contener a células, que son las células, un tipo de células que son las células de revestimiento, ¿sí? Las células de revestimiento, que son un tipo de células epiteliales, ¿ya? Ahora, ¿qué células van a estar aquí? Por lo tanto, va a haber las células de revestimiento. ¿Quién más? Los osteoblastos también va a haber en la parte interna del hueso. Va a haber otras células, los osteoblastos, que se fusionan y que conforme pasan el tiempo se transforman a células viejitas, que son los osteocitos. ¿Quién más? Los osteoclastos, con C, clastos, que ya vamos a ver qué son. Y también va a haber células osteoprogenitoras. ¿Sí? Entonces, a estos de acá son células que van a estar dentro del endostio, ¿sí? Que van a estar en el endostio. Ahora, ya vimos entonces dos componentes, el periósteo y el endostio. Ahora vamos a ver la matriz extracelular, que es la matriz específicamente, uno de los componentes del tejido conjuntivo especializado óseo, ¿ya? Esta matriz extracelular se compone de valga la redundancia, de dos componentes, ¿ya? El primer componente, que es la matriz orgánica, ¿ya? Que aproximadamente cubre un 35%, y otro que es la matriz inorgánica, que aproximadamente recubre un 65%, ¿sí? 35 y 65%, ¿ya? Ahora, la matriz orgánica es aquella que recibe un nombre, y eso sí les van a preguntar, se llama osteoide. También se denomina osteoide. Y es aquella matriz, o en otras palabras, que no tiene minerales, no mineralizado. ¿Ya? No tiene minerales, por eso se llama osteoide o matriz orgánica. Ahora, dentro de los componentes de aquí, vamos a ver cuáles son en la matriz. El principal componente es el colágeno tipo 1, que aproximadamente abarca el 90%. Y nosotros lo colocaríamos de tinción hematoxilina y eosina, una tinción acidófila, ¿ya? Los otros componentes que vamos a tener, va a haber glucoproteínas, ¿ya? Dentro de las glucoproteínas
que vamos a tener es uno, la osteonectina. El otro es la osteopontina. Y la podoplanina. ¿Ya? Esas son las glucoproteínas. Mientras que los proteoglucanos, que vamos a tener dentro de todos estos, de estas sustancias o de estos componentes, son proteínas que van a estar primero la osteocalcina. Hay otro que es la proteína S y otro que es la proteína G1A. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a tener también algunas glucosaminoglucanos, que lo vamos a escribir por acá. Glucosaminoglucanos. ¿Cuáles son los glucosaminoglucanos? El hialuronato, que es el ácido hialurónico, el condroitín sulfato y el queratán sulfato. ¿Ya? Son algunos de las glucoproteínas, no, perdón, de los glucosaminoglucanos que están dentro de esa matriz. Recordar que la matriz orgánica o el hueso en general se va a estimular de una vitamina, que es la vitamina D. Esta vitamina D, al ser estimulada por los rayos del sol, va a permitir la producción de ¿qué? De más glucoproteínas y proteoglucanos, dentro de los cuales vamos a encontrar la osteocalcina y la osteopontina. ¿De acuerdo? ¿Sí? Mientras que la matriz inorgánica es aquella que está dada por sales minerales, como por ejemplo el ion citrato, el carbonato, el fosfato, el calcio, y que esto en conjunto se van a fusionar y van a formar algo que se llama los cristales de hidroxiapatita. ¿Sí? Pregunta de examen. Entonces, ¿cuáles son los componentes? Matriz orgánica, un 35%, matriz inorgánica, un 65%. La matriz orgánica se llama osteoide y el más componente, uno de los más importantes, es el colágeno tipo 1, que está en un 90%. En la inorgánica están las sales minerales, que está el calcio, el fosfato, carbonato, citrato, y de todo esto se fusiona para formar algo que se llama hidroxiapatita. ¿De acuerdo? Ahora, dentro de las células que tenemos en este ambiente, en estas estructuras, vamos a tener células que, que van a ir desde aquella célula madre que se llama célula osteoprogenitora, o también se llama osteogénica, y en donde se va a encontrar, aquí mismo lo dice, en la capa más profunda del periósteo. ¿Cómo se llamaba esa capa? La capa osteogénica. ¿Sí? Osteogénica. También lo vamos a encontrar en el endostio, en los conductos de Haber y de Wolman, que ya vamos a ver cuáles son. Estos, conforme haya estímulos, o se vaya desarrollando el hueso, se va a transformar a células que se llaman osteoblastos, con B, que es la célula del hueso que se encarga de la producción de este, es decir, la producción ósea. ¿Ya? Conforme ya vaya acabando su etapa de producción, de elaboración, entre comillas, de juventud, se va a desarrollar algo que se llama los osteocitos, que son células viejas que cumplen una función muy importante, porque los osteocitos, pese a ya haber cumplido su función de producción de tejido óseo, por ahí van a hacer algunas funciones que posteriormente van a permitir la regeneración ósea. ¿Ya? Entonces, el osteoblasto, ¿qué va a formar? La matriz ósea, pero la matriz ósea orgánica, que se llama el osteoide. ¿Ya? Y hace la calcificación posterior de la matriz. Es decir, aquí le va a agregar la matriz inorgánica. ¿Ya? Mientras que el osteocito va a ocupar unas lagunitas, ¿sí? Unas lagunitas que van a estar envolviéndolo, que va a ser su casita, que en algunos libros lo vas a encontrar que se llama los osteo con P, plastos.
osteoplastos, o también denominado osteocele, ¿ya? Puede ser pregunta de examen, por ahí creo que alguna vez les preguntaron si eran células. No son células, son las casitas de los osteocitos, ¿ya? De ahí tenemos una célula multinucleada que es el osteoclasto con C, miren, y este es un macrófago. Es el macrófago del hueso, ¿ya? Vamos a explicar más adelante a qué se refiere, ¿ya? Son los osteoclastos, ¿ya? Ahora vamos a desarrollar cada célula en sí de la que vamos a ver, ¿ya? La primera célula o clasificación que veíamos en un inicio, ¿cuáles eran? Las células osteoprogenitoras, ¿sí? Las células osteoprogenitoras. Hay puntos muy importantes a desarrollar de cada pregunta. Primero, las células osteoprogenitoras, ¿de dónde derivan? Derivan de dos puntos, las células madre. Células madre mesenquimatosas, así se llaman. Y estas células madre, ¿en dónde la encontramos? La encontramos en la médula ósea. En la médula ósea. ¿Dónde tenemos acá? Aquí están, células osteoprogenitoras, que pueden estar en la parte externa del hueso. ¿Se acuerdan dónde? En la capa interna del periósteo, como también pueden estar a nivel del endostio. Entonces, ¿dónde lo encontramos? En el periósteo, pero en su capa interna, y en el endostio. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, estas células osteoprogenitoras, ¿cómo es que posteriormente estas de acá se van a transformar en osteoblastos? De eso va a requerir de unas sustancias, algunos factores. Entonces, para su transformación o su diferenciación, como lo llaman en los libros, en osteoblastos, va a requerir de algunas sustancias. Una de las principales es el factor fijador central tipo 1, alfa 1. ¿Sí? Ese es uno de los principales que va a permitir la diferenciación. Otro, este de acá, esta célula es capaz, por lo tanto, de transformarse ¿en qué? En osteoblasto. ¿Sí? Es capaz de transformarse en osteoblasto. Y al transformarse en osteoblasto, vamos a ver sus funciones, es secretar o formar la matriz ósea. ¿Ya? Ahora, ¿dónde se encontraba? Se encontraba en la superficie externa, como también en el endostio. Y por aquí va a haber unos canales muy pequeñitos. También en estos canales es donde se encuentra. ¿Cómo se llaman? Son los canales de Havers y los canales de Workman. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se encuentran? En el periósteo, capa interna, en el endostio, y los canales de Havers y de Wolman. ¿Ya? ¿Qué más? Allá. Algunas características que les pueden preguntar. Características de las células en sí. Algunas preguntas que les gusta especialmente a la doctora Zanarán. Son células planas, como lo ven en la imagen de arriba, en el esquema. ¿Qué más? Planas o escamosas, son de citoplasma pálido, son pálidas su citoplasma, su núcleo es alargado, u ovoide, y su citoplasma, en algunos casos, si se tiñe con tinción hematoxilina eosina, puede ser acidófilo. Es decir, se pintaría rosado, pero un rosado pálido. ¿Ya? Si en caso les preguntase. ¿Ya? Entonces, eso es todo lo referente a las células osteoprogenitoras. ¿Ya? Siguiente. Son las células que van a hacer el mayor trabajo dentro del hueso, que son los osteoblastos. ¿Sí? O células formadoras de hueso. Bueno, para que se den cuenta, aquí estamos viendo unos tipos de hueso. Aquí están los osteoblastos. Ahora, osteoblastos vamos a ver que hay de dos tipos. Aquellos osteoblastos que forman hueso y que se van a notar como células cúbicas,
y aquellas células osteoblásticas que ya dejaron de producir hueso y se va a ver como células un poco más planas, alargadas. ¿Ya? Estos osteoblastos posteriormente se van a fusionar, se van a transformar en osteocitos. ¿Ya? Osteocitos. Ahora vamos a ver. Esta es la fotografía de una microscopía electrónica. Microscopía electrónica. ¿Ya? Y ahí les voy a explicar. ¿Ya? Ahora, si es que se dan cuenta acá, y los acercamos, aquí está, miren, una capa de células osteoblásticas, que son cúbicas, están muy unidas entre sí. Aquí tenemos a un mayor aumento una célula osteoblástica, todo esto. Y esta célula osteoblástica se está rodeando de una sustancia pálida que no se pinta. Y esta sustancia pálida, ¿cómo se llama? El osteoide, o también llamada la matriz orgánica. ¿Ya? Entonces, una pregunta de examen puede ser, el osteoblasto se rodea de una capa blanca, un halo claro. Cuando le hablen de halo, es decir, como un anillo alrededor de la célula, un halo claro. ¿Cuál es ese halo claro alrededor del osteoblasto? Es la matriz orgánica o también denominada el osteoide. ¿Ya? Entonces, el osteoblasto es aquella célula diferenciada que va a secretar ¿qué? La matriz ósea. La matriz ósea. ¿Ya? ¿Qué más? Este todavía tiene la capacidad de dividirse. Capacidad de dividirse. ¿Y se acuerdan cómo era el crecimiento? El crecimiento era crecimiento por aposición. Es decir, de afuera, de lo más externo del hueso, hacia la parte más interna del hueso. ¿Ya? ¿Qué más? Va a secretar ¿qué colágeno? Por lo tanto, va a secretar colágeno tipo 1 y demás proteínas. Y más proteínas de la matriz ósea. ¿Cuáles son esas proteínas que va a secretar? Sí les van a preguntar, por favor, esto sí aprendan. Va a ser la osteocalcina y la osteonectina. ¿Ya? Ahora, la osteocalcina y la osteonectina van a ser unas células que unas proteínas que se van a encargar de fijar el calcio. ¿Sí? Por eso tú me dirás, profe, pero si usted me está diciendo que el osteoblasto produce una matriz orgánica, ¿quién va a encargarse de agregar la matriz inorgánica? Esto de aquí, la osteocalcina y la osteonectina, que lo va a jalar de todo el torrente sanguíneo, donde viajan los minerales. ¿Ya? ¿Qué más va a secretar? Unas sustancias que son las glucoproteínas. Dentro de estas glucoproteínas va a haber glucoproteínas que son la osteonectina. Cuando se fusiona esta proteína con algún glucógeno, con algún carbohidrato, también va a haber otras sustancias como proteoglucanos y otra sustancia como la fosfatasa alcalina. ¿Ya? Pregunta el examen. ¿Dónde encontramos fosfatasa alcalina o quién lo produce? Los osteoblastos. ¿Ya? Entonces, este de aquí, en otras palabras, los osteoblastos se van a encargar de ¿qué? De producir la matriz orgánica y de, ¿qué más? De calcificar la matriz. ¿Ya? Entonces, gracias a quién? Hasta a la osteocalcina y a la osteonectina. ¿Ya? A la osteonectina. Ahora, cuando estos osteoblastos, por acá lo vamos a hacer, cuando estos osteoblastos están trabajando, es decir, están produciendo sustancia o matriz extracelular, se va a denominar un osteoblasto secretor.
Y este osteoblasto secretor va a tener forma cuboide, de un cubo, ¿sí? Y su citoplasma va a ser un citoplasma basófilo, ¿ya? Mientras que cuando son osteoblastos planos, va a denominarse inactivo. Es decir, perdón, cuando no están produciendo nada. Y van a ser de forma plana, ¿ya? Forma plana, ¿ya? Y estos osteoblastos, como les venía diciendo, van a encargarse de producir el osteoide, ¿ya?